Día en que podemos ir recordando la resurrección de nuestro Salvador, y la resurrección suya también está implicado o implica una seguridad para nosotros, nuestra propia resurrección. La Navidad tiene sentido gracias a Semana Santa. Y la Semana Santa es posible debido a la Navidad. Las dos fiestas están íntimamente relacionadas. Navidad, Semana Santa. Sin uno o sin el otro no tiene sentido. Para la meditación esta mañana tengo 4 títulos. Entonces puedes escoger lo que quieres. Las mujeres, las primeras evangelistas. Que para algunos les gustaría este título. Otros quizás no tanto. Cristo habla a las personas que le aman. ¿Pero eso implica que Cristo no habla a las personas que no le aman? Pues el Señor nos habló a nosotros en un momento cuando ninguno de nosotros le amábamos. Las mujeres amaban al Señor y actuaban en consecuencia. Eso sí. Y otro, tenían un mensaje de esperanza y gozo. Digo, se puede tomar cualquier de estos títulos porque los 4 son verdad. Si queréis tener vuestras Biblias abiertas en Mateo 28, será interesante seguir, porque cuando vemos el primer versículo del capítulo 28 y combinarlo con otros versículos de este mismo evangelista, puede dar la impresión que eran solamente 2 mujeres que fueron al sepulcro. Por ejemplo, Mateo 27, versículo 60, hablando de José de Arimatea, lo envolvió el cuerpo del Señor y entonces lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces, digo, simplemente mirando estos textos podía dar a entender que eran 2 mujeres que se fueron. Y entonces se podía pensar que se habían equivocado de sepulcro, pero no es eso. Al ir comparando, y podemos dar gracias al Espíritu Santo por haber guiado a los otros escritores a veces añadir distintos detalles. Marcos capítulo 15 nos también informa María Magdalena y María, madre de José. Capítulo 16, versículo 1, María, la madre de Jacobo y Salomé. Y también en Lucas 24, versículo 10, habla de Juana. Por lo tanto, hay 6 mujeres nombradas. Y también nos da a entender de que había otras mujeres. No sabemos exactamente cuántas mujeres más, pero es evidente que se trata de un buen grupo que se fueron al sepulcro. Entonces, tengo 2 preguntas. Primero, ¿por qué fueron? ¿Por qué fueron allí al sepulcro? Pues realmente me parece que hay una respuesta bastante humana. Fueron para terminar bien lo que los hombres habían empezado. Encontramos en Juan capítulo 19, versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto, escuchad, de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, que parte de la costumbre
entre los judíos para sepultar era lavar el cuerpo con agua con mucho cuidado. Y entonces envolvieron en lienzos. Ahora, el detalle aquí es importante, como de 100 libras, o sea, unos 32, 33 kilos de mezcla de mirra y aloes. Este compuesto es interesante porque era muy pegajoso y se volvía sólido como el yeso que lo ponen en un hospital alrededor de un brazo fracturado. Entonces, fueron las mujeres allí para terminar bien lo que los hombres habían empezado. Como es una cosa muy humana, ¿no? Se fueron porque amaban al Señor y actuaban en consecuencia. Amaban y entonces actuaban en consecuencia. Pero entonces mi segunda pregunta es, ¿y dónde estaban los hombres? Pues Lucas 24 nos dice que estaban hundidos, consumidos por la tristeza y la confusión mental, confusión espiritual. Lucas capítulo 24, versículo 21, dos de ellos, hablando con Jesús sin darse cuenta que era Jesús, dice, pero nosotros esperábamos que Él, estaban hablando con la misma persona, pero esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Consumidos por la tristeza, hundidos, la confusión mental y espiritual. Pero no solamente eso, nos dice en Juan capítulo 20, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, varias horas más tarde, aún después de que las mujeres habían dicho que él vivía, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en un lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. ¿Dónde estaban? Hundidos y también cobardemente escondidos juntos en el aposento alto. Las mujeres no. Las mujeres estaban confundidas, sí, en cuanto a muchas cosas. Seguramente tenían los mismos problemas teológicos que los hombres, pero amaban y actuaban en consecuencia. Pero también había otra cosa para ellos. En Marcos 16, versículo 3 dice, pero decían entre sí, se dieron cuenta, mientras estaban en el camino hacia el sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús, se decían entre sí, hoy, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, habían preparado todas las especias y todo preparado para ungir otra vez el cuerpo de Jesús. Y no, un momento, aquella piedra enorme que tapaba la entrada, ¿quién lo va a remover? Pero Dios ya lo había resuelto de antemano. Pero cuando llegaron, cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. ¿Qué es lo que ocurre? Llegan, los ángeles les dicen que no está aquí, está resucitado. Mira el lugar donde estaba. Podían ver la cáscara que estaba con los lienzos antes alrededor del cuerpo de Jesús. Podían verlo allí y podían ver de que el cuerpo de Jesús no estaba. Y entonces dice, ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. O sea, una extraña mezcla de emociones, ¿no? Temor y a la vez gran gozo. El temor que producía lo sobrenatural al ver estos ángeles y ver el hecho de que la piedra había sido removida y de que el mensaje
de que Cristo había resucitado, ya este temor, que todo es sobrenatural, ya va superando por el gran gozo ante la grandísima noticia de la resurrección del Maestro amado. Entonces, temor y gran gozo. Gran gozo porque ahora tienen un mensaje de esperanza y gran gozo. Tienen un mensaje de esperanza y gran gozo. ¿Y cuál era el secreto de esto? Amaban al Señor y actuaban en consecuencia. Estos años, o este año y pico de pandemia ha sido tan difícil. Y hay tanta gente con necesidad de esperanza. Pues hoy es el día para comunicarlo. Hay esperanza. Cristo ha vencido la muerte. Ya seguiremos hablando de eso. Segundo punto, el ferviente deseo de obedecer. En una forma inmediata. Dice, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Fueron corriendo. No es que decían, pues mañana iremos. Corriendo muestra una actitud de sumisión. Lo contrario sería un acto de desobediencia, de rebelión. Tenían que ir corriendo. ¿Qué actitud ve el Señor en ti en cuanto a sus mandamientos? ¿Qué actitud ve el Señor en ti en cuanto a las instrucciones que encontramos en las Sagradas Escrituras? Dices, los cumplo si me van bien, y si me incomodan demasiado, no los cumplo. Miras los mandamientos del Señor como opciones. ¿Hago eso o no? George Verwer es el fundador americano de Operación Movilización. Vive todavía en Inglaterra ahora. Y me acuerdo una vez escuchándole decir, solo tardó 3 días para que el mundo entero oyera del asesinato de mi presidente, hablando de Kennedy. Solo 3 días. Pero después de 2000 años, todavía no todo el mundo ha oído de la muerte de mi rey. ¿Somos perezosos cuando el Señor nos encomienda un trabajo? ¿Somos perezosos cuando el Señor nos encomienda un ministerio? ¿Somos perezosos para darle a conocer a los demás? Hay un mensaje de esperanza y gozo que está dentro de tu corazón y con deseo de salir. Encontramos el ferviente deseo de obedecer en estas mujeres por una razón sencilla. Amaban al Señor y por lo tanto actuaban en consecuencia. Me parece que la evangelización, el deseo de comunicar este mensaje de esperanza y gozo, también está relacionado con nuestro amor hacia el Señor, además de nuestro amor hacia los demás. Tercer punto en vuestros boletines. El encuentro no esperado. Es que aquellas mujeres tenían claro en su mente lo que tenían que hacer. La instrucción de los ángeles era ir para hablar con los discípulos y decir que ha resucitado. Y entonces nos dice, versículos 8 y 9, y mientras iban, en otras palabras, mientras estaban cumpliendo las instrucciones, mientras estaban obedeciendo, mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro. O sea, ellos van corriendo por un camino
Y de repente Jesús se pone delante de ellos. Jesús les salió al encuentro. Cristo siempre está más cerca de los suyos que lo que ellos mismos se imaginan. ¿Has pasado por algún problema esta semana? Tu Salvador estaba a tu lado. ¿Has tenido una tentación específica estos días? Tu Redentor ha estado al lado tuyo. ¿Tienes alguna preocupación? Tu Redentor está al lado tuyo. Jesús les salió al encuentro. Pero puedo decir algo. No debemos esperar un encuentro con Cristo si no estamos dispuestos a obedecerle. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro. No debemos esperar un encuentro con Cristo si no estamos dispuestos a obedecerle. Imaginad la escena. Las mujeres habían estado delante de la cruz. No entendían nada. Podía ser que su maestro bajara de la cruz y mostrar su poder. No entendían nada. Luego miraban a los hombres a descolgar aquel cuerpo inerte. Empezar un proceso de especie de embalsamar, llevarlo al sepulcro. Cierran con una gran piedra en forma de disco, bloqueando la entrada. Nicodemo les dice que deben ir a casa. En el sentido, no hay nada más para hacer. Todos nuestros sueños en el suelo. Ellos se fueron a casa. El día siguiente, el sábado, era un día muy importante para los judíos. En aquel momento era el tiempo de Pascua. Las mujeres compran, se entiende, después de terminar el sábado, que terminaba a las 6 de la tarde el sábado. Ya empezaba el tercer día inmediatamente después, y que entonces podían comprar las especias y hacer sus mezclas. ¿Dónde prepararse para ir temprano por la mañana? Es evidente que ellos no sabían nada de los soldados. Se preparan, se levantan temprano. A ver, quizás no habían dormido aquella noche tampoco. Van hacia el sepulcro. Nos da a entender que es muy de mañana, al amanecer. Llegan al sepulcro. Ven soldados medio muertos allí, tumbados. El ángel les dice: no debéis temer vosotros. Mirad dónde estaba el cuerpo de Jesús. Reciben el mensaje. Tenéis que ir y decírselo a los discípulos. Entonces van corriendo. Y estás mirando, mientras están corriendo, de repente Jesús las busca. Jesús se pone delante de ellos. Jesús las buscó en medio de sus emociones confusas. Temor y gran gozo. Emociones confusas. Y Jesús las buscó en medio de sus emociones confusas. Así estás tú hoy. Los que estáis aquí en la iglesia y los que estáis siguiéndonos en vuestras casas, en vuestros lugares de vacaciones. Emociones confusas.
Jesús los buscó. Y puedo sugerir que Jesús en este momento está buscándote a ti. Y Jesús les habló con naturalidad. Dice, la traducción que tenemos delante es, Jesús les dijo, salve. Es difícil traducir esta palabra. Algunas traducciones lo ponen, buenos días. Otra traducción lo pone, regocijaos. La cuestión es que Jesús les habló con toda naturalidad. No tienes que esperar un trueno del cielo para oír su voz. A través de tu Biblia, coge tu Biblia, ora que el Espíritu Santo, el autor del libro, te ayude a entender lo que lees. Empieza a leer con actitud de humildad y medita cuidadosamente en el texto o en alguna frase que te llama la atención en la lectura y escucha. Escucha. ¿Cuál es el secreto? Amar al Señor y actuar en consecuencia. Escucha, escucha. Ay, qué pena me da cuando entiendo que algunos creyentes no están escuchando al Señor. ¿Cómo puedes tener un mensaje de esperanza y gran gozo si no estás escuchando? Coge tu Biblia todos los días. Di, pidiendo que el Espíritu Santo te vaya ayudando a entender. Y entonces medita, escucha al Señor. Cuarto punto, la apasionada adoración. ¿Qué es lo que ocurre? Jesús se encuentra con ellos, los ha buscado, y entonces ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Pero una cosa, para abrazar los pies de alguien, tienes que estar cerca. No lo puedes hacer a distancia. Y realmente estos días lo hemos entendido mejor que nunca. Durante todo este año, cómo hemos querido ir abrazando los unos a los otros y no podemos. Aquellas mujeres, debido a su amor al Señor, temor y gran gozo, entonces dice, y le abrazaron los pies. No puedes hacer esto a distancia. Aunque es tan difícil ir reuniéndonos, vamos a aprovechar cada vez. No solamente los domingos por la mañana, no solamente a través de internet, también los viernes, tanto aquí como en casa. Porque la Escritura sigue diciendo, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros como estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, aunque sea por internet, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel gran día se acerca, aquel gran día cuando le veremos. Entonces, para abrazar los pies de alguien tienes que estar cerca y tienes que estar arrodillado en humildad. Nuestra adoración con una actitud de soberbia no es aceptable a Dios. Nuestra adoración con una actitud de envidia no es aceptable delante de Dios. Nuestra adoración con una actitud de rechazo no es aceptable delante de Dios. Más bien, Él lo llama adoración hueca. ¿Tu adoración al Señor es una adoración hueca? ¿O realmente está expresando tu confianza y tu amor hacia el Señor? ¿O estás simplemente cantando letra y música y nada más?
¿Dónde está tu corazón? Dice, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Quisiera explicar esto de abrazar los pies de Jesús, porque también encontramos en Juan capítulo 20, versículo 17, que Jesús dijo a María Magdalena, no me toques más, porque aún no he subido a mi Padre. Mientras unas horas más tarde, en Lucas 24, 39, Jesús dice, mirad mis manos, hablando a los discípulos, y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, en un momento dado, Jesús dice a María, no me toques, y en otro momento dice, tócame, mira. ¿Qué es lo que ocurre? Son dos verbos diferentes, dos situaciones diferentes. Cuando Jesús está hablando con María Magdalena, cuando ella oye la voz de su maestro, su nombre, entonces dándose cuenta que no era el jardinero, sino era su Señor, entonces agarró sus pies. Y Jesús le dice, no tienes que agarrarme, no tienes que aferrarte a mí, no te voy a dejar. Todavía no he ascendido a mi Padre. Esa es una referencia clara a la ascensión del Señor que iba a ocurrir dentro de 40 días, después de que Él había dado múltiples pruebas de su vida, de su resurrección. Pero en este momento está diciendo a María, no tienes que agarrarte, estoy por aquí todavía, no he subido a mi Padre. Ya esto será después de 40 días. Mientras a los otros discípulos, donde podía decir, sí, toca, y seguramente podía luego decir a María Magdalena, tócame, ya. Pero no tienes que tener el miedo de que te voy a dejar. ¿Por qué dice el Señor eso? Él ama y actúa en consecuencia. Permítame explicar una cosa, porque sé que algunos creyentes han tenido una idea equivocada. Han pensado que cuando Cristo murió, entonces dejaba en un sentido de existir. No, cuando una persona muere, no ha dejado de existir. Muere su cuerpo, pero Él sigue viviendo. Y obviamente que cuando Cristo murió, no es que Él como persona, segunda persona de la eterna Trinidad, que Él murió, dejó de existir, no es eso. Pero sí hubo una separación entre Él y su cuerpo. Su cuerpo inerte estaba dentro del sepulcro durante aquellas horas. ¿Dónde estaba Jesús entonces durante aquellas horas? Pues, ¿qué dijo el buen ladrón? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el paraíso era el jardín alrededor del palacio. Era una palabra persa. Y entonces no es el palacio en sí, es el jardín alrededor. Y es donde el rey anda también. Entonces lo que está diciendo el Señor aquí, no tienes que aferrarte a mí, estoy por aquí, ya subiré a mi Padre, ya habrá la ascensión, ya te iré explicando más. Y entonces para nosotros, la cuidadosa ternura del Señor. Mirad lo que dice el versículo 10 otra vez. Él dice, no temáis. Y el sentido de la palabra aquí es, no temáis ya. Ya ha pasado aquellas horas de tanta confusión, de tanto temor. No temáis ya. La cuidadosa ternura del Señor. Cuando había dos discípulos que estaban andando aquel mismo día a Emaús,
Él habló en una forma diferente. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho y lo que yo también os había dicho. ¿Qué es lo que ocurre? Con aquellos dos discípulos yendo hacia Emaús, aquel mismo día, unas horas más tarde después de la mañana, aquellos hombres necesitaban una reprimenda. Y el Señor les habló, les llamó la atención: oh insensatos y tardos de corazón de creer. Pero en este momento, en Mateo capítulo 28, versículo 10, es otra situación. Y notamos la cuidadosa ternura del Señor. No temáis ya. En esta situación necesitaba oír cosas así. Estaban tan heridas. Y lo mismo ocurre hoy en día. Nosotros también debemos imitar al Señor y tener cuidado cómo hablamos los unos con los otros, en casa y fuera de casa. Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Otra traducción lo pone así: que sea de bendición para quienes las escuchan. Mira la forma en que hablas. Di solo lo que ayude. Cada palabra que sea un regalo. Entonces, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La cuidadosa ternura del Señor. ¿Por qué? Porque amaba mucho, y que por lo tanto actuaba en consecuencia. Último punto: la renovada y ampliada comisión. Mateo 28, versículo 7, los ángeles decían: decid a sus discípulos tal mensaje. Marcos 16, versículo 7 dice: decid a sus discípulos y a Pedro. Y aquí, mira lo que dice el versículo 10. Entonces Jesús les dijo: id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Dad las nuevas a mis hermanos. Dios te considera a ti, si tú realmente crees en Él, si tienes esta relación con Él, como un hermano suyo, una hermana suya. La comisión es renovada después de un periodo de adoración. ¿Cogéis la idea? Ellos habían estado adorándole, abrazando sus pies y adoraron. Y como consecuencia el Señor les dio una nueva, renovada, ampliada comisión. Di a mis hermanos. ¿Quieres escuchar una palabra nueva del Señor? Pues toma el tiempo para hacer lo que hicieron estas mujeres. Toma el tiempo para acercarte y adorarle. El motivo de que muchos creyentes no escuchan al Señor es porque no se toman el tiempo necesario para acercarse y adorarle. Si quieres escuchar al Señor, necesitas tiempo. Pero hoy en día vamos tan deprisa con todo que no tenemos ni tiempo para respirar. Toma tiempo para sentarte, para acercarte al Señor y adorarle, y entonces escucha.
¿Por qué? Porque tenemos un mensaje de esperanza y de gran gozo, y necesitamos volver a escucharlo, necesitamos volver a disfrutarlo para poder decírselo a los demás, para vivirlo día tras día, porque el secreto es el que ama mucho actúa en consecuencia. Vamos a orar. Padre, ¿qué podemos decir frente a todo lo que has hecho por nosotros? Jamás vamos a poder apreciar en su totalidad lo que costó a la Santa Trinidad nuestra redención. Gracias porque a veces tenemos una ráfaga de luz. Gracias porque en tu palabra podemos entender algo, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Gracias porque, aunque no entendemos muy bien, las tres personas estabais involucrados en nuestra redención. Padre, gracias por el ejemplo de estas mujeres. Gracias porque amaban y actuaban en consecuencia. Ayúdanos, oh Señor, a hacer exactamente lo mismo. Ayúdanos, Señor, a amarte, a adorarte por todo lo que es, por todo lo que eres y todo lo que has hecho a favor nuestro. Y luego, envíanos hoy con este mensaje de esperanza y de gozo que tantos necesitan. Hazlo, Señor, que sea obvio en nuestras vidas, en la manera de comportarnos, de que tenemos este mensaje. Y hazlo, Señor, que puede salir en nuestro comportamiento, en nuestro modo de vivir, y ayúdanos, oh Señor, a vocalizarlo, verbalizarlo para que otros puedan entenderlo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.